Perfecto. Bueno, seguimos entonces con los protocolos de, bueno, pelvis, cadera, estos que estamos viendo recién, y sus variantes, ¿no es cierto? Que nos vamos a encontrar ahí con toda la pelvis. Ay, perdón, medio resfriado. Ahí va. Bueno, esto ya lo dijimos. Sí, 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 todo lo que era la parte de la artro, muy bien, mismos protocolos, mismos parámetros, o mejor dicho, la misma forma en la cual hacíamos la resonancia de hombro, y siempre, como línea general, disminuir el espesor de corte, disminuir también a su vez la separación entre corte y demás, ¿no es cierto? Eso ya está clarísimo, así que vamos, seguimos viendo algunas imágenes de artro en los ambos planos. Tenemos por un lado el plano coronal y tenemos un sagitario. Mira lo que les venías diciendo de cómo se observa, ¿no es cierto?, de que cómo el gadolinio hace que justamente se expande esa cavidad y se vean bien las fibras en donde está justamente el asiento de esa lesión. El asiento del ligamento sano y ligamento enfermo puesto en evidencia cuando vemos uno acá, que se hilacha, ¿no es cierto?, que tiene partes ahí que muestra que no está muy bien, que digamos. Eh, Estas son una cadera izquierda y acá una sorpresa. También una coxalgia izquierda, referida a dolor y demás. No, te encontrás con esto. Es un tumor, secundarismo óseo, una ceja cotiloidea, rarísimo encontrar una cosa así. Este paciente obviamente va a tener que seguir con todo su algoritmo diagnóstico después de esto. Y pues esto fue un hallazgo, fue el único que encontramos en este caso. Eh, pero bueno, ahí está, hay que ver de dónde viene, ¿no es cierto? Todo lo que es el tumor primario sería de dónde salió esa metástasis. Seguimos acá. Bien. Variantes, entonces ahora de lo que es la pelvis, pero cuando ya te están diciendo que este paciente viene por pubalgia, ya tenés el diagnóstico ahí en la orden. Pero en el caso de que no lo tengas, al diagnóstico en la orden, que te diga que te refiere un dolor por acá, cuando mueve alguna de las piernas hacia los laterales, por ejemplo, cuando baja el torso también, ahí puedes sospechar de que ese paciente tiene una pubalgia. Entonces, ¿qué es lo que harías en este caso? Protocolo de pelvis, dirías, harías todo un coronal, un STIR, mirás dónde puede ser el asiento de la lesión o algo en particular y ahí dirigís el estudio. En el caso de que tenga una lesión en ambas, en la sínfisis del pubis o alguna de las ramas, ya sea cual sea que tenga la lesión, te vas a dirigir entonces ahí. Mostrás toda la pelvis y después enfocás el estudio ahí. Fíjate, angulación también, más o menos lo mismo, axiales estrictos siempre la articulación, este axial, por lo que va a tener la diferencia, que lo vas a tener que oblicuar lo suficiente como para que, fíjate de esto, este es parte de lo que es el recto anterior. El recto anterior se enclava, digamos, ahí se inserta, digamos, en el pubis y al mismo tiempo también la parte de los abductores. Entonces, ambos pueden ser sitios de donde sea que venga la lesión, ya sea por la parte abdominal o la parte de la pierna, de los músculos de la pierna. Cualquiera de los dos, no importa. Este va a ser la angulación que le vas a dar para estudiar bien justamente la inserción de ambos tendones, bueno, o músculos, como vemos en este caso. Coronal, fíjate cómo lo sigue, lo mismo, no sigue este plano, o sea, lo que es la sínfisis en sí mismo, ¿no? Lo que sigue, o lo que vamos a tratar de seguir más o menos, va a ser parte de lo que son estas masas musculares que ves acá. ¿Eh? Axial, entonces sagitales ahí, como ves, también estricto, sin ninguna angulación especial, salvo acá, la parte de el axial. Sí, pasamos por acá, acá nos encontramos ya con que realmente estamos viendo la sínfisis, estamos viendo cambios de señal en el hueso, además también vemos como cosas extrañas en el hueso, además también ves esto que ves acá, parte de lo que serían los abductores, ¿no? Con edema dentro, como puedes sospechar que ahí lo está pasando ahí. Entonces, como decíamos, protocolo todo enterito acá y ahí te vas a ubicar toda esta región, la del pubis. Ujú. Lo mismo pasa siempre para mostrar en otro plano. Fíjate cómo la calidad bajó, en este caso en la imagen. ¿Por qué? Porque acá no se ajustó algún tipo de parámetro, entonces quedó como ciertamente con falta, digamos, como de señal. Estás viendo como que no está muy bien esta acción, ¿no es cierto? Algo le faltó, pero bueno, como para mostrar
qué es lo que está sucediendo, más que suficiente. Después seguimos pasando, otro de los sitios o asientos que puedes llegar a encontrarte va a ser de que tengas algo que estudiar en el sacro. A ver, como línea general, no sé si ya se los comenté o qué, si un día están trabajando en guardia, están haciendo algún tipo así de estudio, digamos, sí, de guardia, vamos a decir de guardia, y reciben una paciente, o un paciente, no importa, que se cayó, se cayó hace años o no, por lo general te van a indicar una columna lumbosacra, porque el paciente va a referir ese tipo de dolor. El producto de la caída, me duele acá, me duele la parte de la lumbares, me duele ahí. ¿Y qué es lo que termina pasando? Que justamente cuando son pacientes añosos, la caída hace de que se rompa algún huesito de la pelvis. Entonces, como buena práctica, o estar muy atento a lo que pasa, si reciben un paciente en esas condiciones, si tienen que hacer una columna, no eviten la pelvis. Un estir a toda la pelvis hace de que se encuentren con alguna lesión, o mejor dicho, puedan encontrarse con alguna lesión, que podría pasar desapercibido, porque ese paciente no se ve la lesión de alguna forma. ¿Qué es lo que suele pasar también? Que son fracturas que no tienen desplazamiento. Entonces también es muy difícil de ver. En los rayos X pasan desapercibidas, pero resulta de que tiene fracturado acá parte del sacro. O tiene también fracturada alguna de las ramas de la pelvis, del anillo. Entonces, un coronal STIR a toda esa pelvis ahí, de ese paciente que se cayó, es de muy buena práctica y no se extrañen si se encuentren, o si se encuentran, mejor dicho, con algún tipo de lesión. Y obviamente, ¿qué van a hacer? Apuntar un poquito más, mostrarla algún plan, algún que otro plano suficiente. ¿Cuál sería las secuencias predilectas? Vamos a decir, bueno, métete uno y al mismo tiempo estira. ¿Sí? Comparar una con la otra es suficiente, pero siempre suele ser algo bastante recurrente, que se piden columnas y resulta de que la lesión está ubicada en el sacro, ubicada en la parte aquí, sobre todo, parte también o inclusive algún hueso, digamos, de la pelvis. Así que, ojo, con eso ténganlo en cuenta si algún día están haciendo guardias por ese caso. En este protocolo en particular tenemos las sacroiliacas, que es la articulación que ves acá, ¿sí? O al mismo tiempo el sacrocoxis. Decís, a ver, pacientes que vienen por también que se caen, ¿sí? Y refieren justamente ahí el dolor, ¿sí? Lo que sería el huesito dulce, le dicen ahí, me duele ahí justo ahí abajo, me caí, tac. Entonces, si tenés que estudiar, por ejemplo, un sacro entero, vamos a decir, eh, la mejor forma es tratar de sacarlo como si fuese una columna, verlo, mostrarlo de esta manera. Los cortes predilectos o los planos predilectos van a ser justamente los sagitales. Sagital T1, T2 estiro. Obviamente que no vas a poder como usar el mismo protocolo de columna lumbar, pues vas a tener que ajustarlo un poquito porque son muy finitos, mucho más chicos los cortes. Entonces, para hacer un sacro vas a necesitar un montón de cortes. Entonces, separarlos un poquito también de espesor de corte suficiente como para que no te duelan más o menos 20-25 minutos todo ese estudio. Que sea un poquito más rápido, a eso me refiero, expeditivo. Entonces cortarlo siempre ahí. Y si llega a tener alguna lesión en el coxis, aquí en estos huesitos que ves acá, va a cambiar la angulación. Lo vas a mostrar en sagital como ves acá, vas a mostrar también los axiales y al mismo tiempo vas a hacer un coronal ahí, a donde tiene esa lesión. Va a seguir este plano. Aprovechás la técnica de la resonancia magnética para averiguar los cortes y poder mostrarlo de la mejor forma y lo más desplegado posible al hueso, a ver qué tipo de lesión te puede llegar a encontrar. Después, sacroiliacas. El plano preferido va a ser en coronal. Entonces, las angulaciones por ahí en coronal, fíjate que van a seguir el sacro, y después los sagitales estrictos, no mucho más que eso. Pero siempre tratar de definir, ¿no es cierto?, dónde está la lesión, o sea, o a dónde vas a referir tu protocolo. ¿Sí? Si es el sacro, ¿sí? O si son las articulaciones sacroiliacas, ¿eh? Ojo con eso. Puede variar, puede encontrarte con diferentes casos y eso hay que tenerlo en cuenta también. Pasamos a algunos casos, por ejemplo, que vemos acá, parte del ligamento este que viene acá, ¿dónde está? Se voló.
¿sí? Y obviamente está como que lo vemos más separado al hueso, ¿no? Sacroileitis, otro de los, como decir, eh, diagnósticos presuntivos en los cuales te puedes llegar a encontrar. Sacroileitis, ¿qué vas a hacer? Mm, una articulación sacroiliaca. Muy bien. ¿Cuál va a ser el plano de elección? El coronar, como ves acá. ¿eh? Vamos pasando. Pelvis. Llegamos a la pelvis. A ver. em, acá ya dejamos lo que es todo el anillo, ¿no es cierto? Ahora lo que vamos a ver es la cavidad. Nos vamos a enfocar ahí. ¿Por qué en este caso se muestra, por ejemplo, una paciente femenina, como vemos acá? ¿Mm? Porque va a tener la particularidad de que el útero se tiene que cortar también siguiendo su angulación. Entonces, para un protocolo de cavidad que no sea pelvis de alta resolución, par, como ves acá, vas a usar más o menos este protocolo. Coronal de vistas, como mismo también un sagital de vistas, al mismo tiempo también axiales, que esa es la batería ya más importante. T2, T2 saturado, T1, T1 con saturación, esta es muy importante, no puede faltar esta secuencia. ¿Por qué no puede faltar? Acuérdate que cuando te mostraban la primera imagen esa, que había un quiste en el ovario, se quiere saber que ese quiste, o mejor dicho, se necesita saber si ese quiste tiene o no contenido hemático. Entonces la única forma que te lo va a mostrar es saturando este T1. Se va a ver hiperintenso si tiene contenido o no tiene contenido. En cambio, si haces un T2 normal, se va a ver así, por ejemplo. Bueno, este no sería más. Pero el T1 saturado este no puede faltar. Y después, eje corto y eje largo del útero. Como ves acá, el eje largo y como ves acá, el eje corto. ¿Sí? ¿Qué te lo va a dar? El endometrio. Bueno, la posición del útero. Acá lo que se puede comentar, por ejemplo, que en este caso, en esta paciente particular, ¿m? Hubo un error técnico. Y el error técnico es que la vejiga está vacía. Mirá, está toda vacía. Lo mejor es que la vejiga no esté obviamente explotada, muy llena, ¿sí? Pero que esté lo suficientemente llena como para que cambie un poquito la posición del útero hacia arriba, entonces queda mejor, aparte de los cortes, se hace con vejiga llena. Esto obviamente no con retención, no es necesario porque no tenemos que evaluar si llega a haber líquido o mejor dicho, si queda líquido residual o no, eso no lo vamos a hacer. ¿Mm? Pero la parte del aspecto técnico hace de que sea mejor siempre con la vejiga llena y no después de haber ido al baño, como vemos en este caso, ¿no? Un poquito llena, mejora la posición del útero y en este caso en particular, fíjate esto, mira, acá tenés útero, ¿m? Este paciente tuvo ¿m? ahí una cesárea. ¿Y qué tiene? ¿Cómo cambia la señal acá? Acá, ahí, ¿cierto? ¿Ves que hay cambios en la señal del músculo del útero? ¿No? Este paciente tiene lo que se llama el tumor, bueno, lo que es, mejor dicho, el cáncer de cuello de útero. Bastante ya progresado, porque ves que hay parte, ¿sí? de tumor que empieza ya a descender por el canal vaginal y el fondo, en la media del saco también. Entonces también este protocolo, por ejemplo, ameritaría hacer una pérdida de alta resolución. Pero bueno, no siempre pasa esto. ¿Por qué? Porque a veces no se cubren, a veces, bueno, las cuestiones, como decir, burocráticas o económicas, hacen de que no todos los lugares cubran lo que son las pérdidas de alta resolución, porque son estudios más caros. Entonces se hace un estudio de la cavidad y vas a apuntar ahí. En el caso de que sea un hombre y necesitas por ahí estudiar cavidad, no vas a hacer obviamente esta secuencia de útero, ¿no es cierto? No tiene sentido. La próstata se estudia sí o sí por lo que es pérdida de alta resolución o lo que es próstata multiparamétrica, que también ahora vamos a ver. Fíjate la angulación de, perdón, de lo que sería este eje largo que vamos a hacer ahí. Siempre te la va a dar el endometrio, ¿ves? Ahí. Em, Después, en este caso, estamos viendo una lesión acá que es un mioma uterino. También es otra de las indicaciones que no podemos llegar a encontrar. Con esa nos serviría para evaluar si hay prolapso uterino o se hace otro estudio. Ay, me mataste ahí, ¿eh? No sabría decirte. Prolapso uterino, te lo averiguo, lo pregunto, para la próxima. Eh,
No, a ver, yo recuerdo nunca haber hecho una indicación de esto, o sea, un estudio de esto por esta indicación, por ejemplo. Podría decirte eso, pero no sé si se utiliza. Lo puedo averiguar y te lo digo para que se quede, ¿eh? Noelia Villagra. Ahí está, así no me olvido tu nombre. Em, a ver, ¿para qué vamos a hacer este estudio? Ok, vamos para esto, mira. Primero, como decíamos acá, cáncer de cuello de útero, por un lado, miomas por otro, algún tipo de anormalidad también, quistes ováricos, otra de las indicaciones. Y bueno, fíjate que están los planos este axial, está como oblicuado, obviamente. ¿Por qué? Porque lo que vas a querer ver es esto, ¿no es cierto? Bien, toda la cavidad del endometrio. ¿Mm? Después acá el corte, lo que sería también T2, de eje corto, y acá tiene un quiste. Entonces, ¿qué secuencia necesitas acá? Era el T1 saturado. ¿Sí? Otra de las indicaciones también, endometriosis. Puedes hacer lo que es la pelvis de cavidad, o lo que puedes hacer también es una pelvis de alta para endometriosis. En este caso seguimos evaluando esto, que sería el tumor que veíamos anteriormente, pero ahora lo estamos viendo de otro plano, ¿no es cierto? Que es cáncer de cuello de útero, ¿no es cierto? Ahí. En esto, ¿cómo decirlo? Eh, Chicas sobre todo, háganse los estudios, ¿no es cierto? Háganse todos los estudios, los controles, el PAP, la colpo, que no falten, porque esto se cura, diremos, esto se agarra a tiempo, no se cura. Ahora, si se progresa en el tiempo, se empieza ya a diseminar, ya ahí ya no hay vuelta atrás. En cambio, con estudios regulares, ¿sí? Evitas por lo menos que mueras de forma prematura. Entonces, siempre hacerse los controles, tanto ginecológico, bueno, de las dos formas, ¿cierto? Aparte lo que es el útero en sí mismo, todo el canal, y a su vez también las mamas. ¿Eh? No evitarlos, por más miedo, lo que sea, bla, 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 hacerse los controles porque estas dos entidades que estamos mostrando en este caso, ya sea tumores mamarios o digamos, de útero, si se agarran a tiempo se curan. ¿Mm? Tienen vuelta atrás. Si pasa el tiempo ya no. Bueno, seguimos acá, estamos mostrando esto que vemos acá, que sería también un mioma, ¿no es cierto? Del útero, una bola. Bueno, son tumores, digamos, benignos. Esto ahí había que estudiar. Con contraste, tienen contraste este paciente, aquí está el T1. En este caso se indicó con contraste. ¿Es necesario el contraste para hacer este tipo de estudios? La respuesta es sí, es totalmente necesario. O sea, que vos decís, si no hay contraste, ¿el estudio sirve o no sirve? La respuesta es no. No es necesariamente importante que haya contraste. Después lo mismo que decíamos anteriormente, fíjate cómo la mucosa toma señal. ¿Vale? Estos otros de los sitios, digamos, normales en el cual el niño, digamos, le gusta quedarse. Con el tejido mucoso aumenta la señal. Sigo pasando. Acá estamos viendo un caso de una fístula, por ejemplo. Otra de las indicaciones para este estudio, lo vemos en este plano también. Estos canales aberrantes que se producen por algún tipo de lesión, infección o lo que sea, se hacen estos trayectos fistulosos, que bueno, el cuerpo tiende a sacar todo eso hacia afuera, ¿no es cierto? Y ahora sí, vamos al protocolo de pelvis de alta resolución, que no es lo mismo lo que vimos anteriormente. A ver, los protocolos de pelvis de alta resolución, ¿para qué se utiliza? Estadificación de cáncer de recto, de útero y anexos, y evaluación de próstata multiparamétrica. Multiparamétrica, ¿qué te dice? Que es alta resolución de las imágenes, como veíamos anteriormente, no necesariamente como las imágenes esas, sino que van a tener un patrón, o mejor dicho, unos parámetros en particular. Para que sea definido un corte de alta resolución, tiene que tener entre 16 y 22 centímetros, corte fino sin separación entre ellos y más o menos mínimo 4 adquisiciones a esa matriz. Entonces esto está diciéndote de que una buena región, importante. Al mismo tiempo también, con un FOB pequeñito, vas a necesitar mucho oversampling, o sea, vas a tratar de utilizar esas herramientas tecnológicas para que no se te envuelva la imagen. Aumentar el tamaño del FOB en forma como virtual, que se llama oversampling, ¿no? Le pones más FOB
pero la imagen sigue siendo pequeña. Y al mismo tiempo también adquirirla muchas veces. Entonces, cada una de estas secuencias, el T2 que ves ahí, sagital T2, axial T2, coronal T2, duran 8, 9, 10 minutos cada una de estas. Son secuencias muy largas. Fundamental que el paciente esté lo más cómodo posible para hacerse este estudio, porque es obviamente muy largo. Y después también, además de todo lo que es el paquete, diríamos, T2, junto con la difusión, ¿m? Cuando es multiparamétrica, también me quedé ahí, que es multiparamétrica junto con difusión y Gadolini. Los tres parámetros juntos. Esto se repite siempre en estudios de este tipo, ¿sí? Cuando hay justamente patología proliferativa, en un caso. ¿Mm? Los tres parámetros multiparamétricas engloban estos tres. Y después también el protocolo va a incluir axial T2 saturado para el hígado, axial en difusión también para el hígado, y axial T2 para el abdomen, y para todo el abdomen en general. ¿Por qué se hace también parte del hígado, como vemos acá, y abdomen? Porque para el cáncer de recto, el principal órgano blanco donde van a ir a parar las metástasis va a ser al hígado. Entonces sí o sí se tiene que estudiar. Entonces, aquí tenés el protocolo, se aplica de la misma manera que venimos mencionando, pero va a tener una diferencia si vamos a estudiar un útero y sus anexos. Al útero ya sabíamos, la angulación nos va a dar el endometrio, exactamente como lo veíamos anteriormente. Pero para el cáncer de recto no nos va a dar la lesión, justamente cómo está puesto, de qué tamaño tiene, dónde abarca, hasta dónde llega, cómo vamos a ubicar nuestros paquetes de corte. Podemos decir de que son estudios que requieren ya cierta expertise, porque tenés que tener el ojo visto, ya sabes decir qué es lo que estás viendo en ese estudio para poder justamente angularlo y ver que te quede bien, ¿no es cierto? Que te quede un estudio que sea bueno, sea de calidad. O sea, ahora me estoy acordando de que una de las especialistas que hacía este tipo de estudios donde yo trabajaba, falleció este año. Y realmente una pérdida fue porque lo mejor que te podía pasar era que te toque con esa mujer, la doctora Adriana Diegues, que fue a nivel mundial reconocida, junto con la doctora Gina Brown. Ellas dos fueron las que idearon este tipo de método. Sobre todo la doctora Gina Brown, parte y el representante de todo lo que es Latinoamérica, la doctora Diegues. Y claro, nosotros hacíamos esto muchísimos años, durante muchos días de la semana hacíamos este tipo de estudios. Entonces, uno va agarrando, obviamente, cierta, como decir, expertise, justamente. Decir, dónde está el tumor, cómo están las angulaciones, hasta dónde llega, parte de la enfermedad, como ves acá. Entonces, esto requiere, sí o sí, algún tipo, digamos, de apoyo externo. O cap- capacitarte bien, o en su defecto, que haya el médico que lo esté informando, que sea que te diga cómo tenés que hacer ese estudio. A veces no siempre pasa, pero en líneas generales lo que vamos a ver es justamente esto. ¿Qué es lo que tenés que ver acá? Lo primero, este paciente tiene una particularidad. No sabemos bien cuál es el promontorio acá. Decís, "Ah, ¿cuál es el promontorio acá?" No sabemos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tiene como medio raro, está sacralizado algo o lumbarizado algo, entonces decimos, bueno, vamos a ver que sea este, ponemos, mínimo. Pero en general, el sagital siempre te tiene que abarcar desde promontorio hasta lo que es el canal anal, hasta ahí abajo, mínimo. Si no, el estudio está mal hecho. Después, ¿qué es lo que te va a mostrar eso? Este paciente va a venir ya con un diagnóstico, va a decir, no te va a venir una pelvis de alta resolución si ya nos hizo algo antes, ¿no es cierto? Ya sabe que tiene un tumor, ese paciente ya sabe que tiene algo, y lo que se quiere hacer es estadificarlo, decir, bueno, ¿en qué lugar de la enfermedad estás transitando? Cuando uno ve los informes de este tipo, ve unas siglas, unas letritas, ve una letra T y al lado un numerito. Puede ser del 0 o puede ser al 4.
Entonces, dependiendo cómo está ese tumor, si este 0 es porque no hay tumor, si este 1 es porque hay tumor, pero le pasa algo a ese tumor, pero está ahí, es un T1. Pero si es un T2 es un poquito más grande, porque ya está comprometiendo otras cosas. Y en este caso, para esta patología en particular, cuestiones de milímetros hacen de que los pronósticos de la enfermedad para ese paciente cambien, pero drásticamente. Es a veces como, uno a veces no sabe si es cruel o dice, bueno, ¿cómo puede ser de que 1 milímetro, que el tumor esté contactando con otra región, ya haga que ese paciente, el pronóstico cambie muchísimo? Cuando hablamos de pronóstico hablamos de tiempo de sobrevida. Si es mayor a 5 años, o sea, o qué probabilidades tiene de que viva más de 5 años. Entonces, eso es lo que se intenta hacer con este estudio, estadificar la enfermedad, ponerla más o menos en evidencia, decir, bueno, tiene esto, aquello, lo otro, agudizarlo, porque, por ejemplo, acá vemos que hay tumor. ¿Qué es lo que se hizo acá? Se contó, digamos, desde el margen anal hasta dónde empieza el tumor, o sea, a dónde está, ¿cierto? Después hasta dónde progresa, ¿sí? Tenemos, todo esto es tumor que estamos viendo. Pero ¿qué pasa también? Este ganglio que está acá es un ganglio sospechoso. Entonces no podemos decir que acá, no, el tumor está acá. No, el tumor está también acá. Entonces, la difusión te va a dar también esa pista, es decir, cómo se comporta ese ganglio, ¿sí? Con respecto a la secuencia de difusión. ¿Por qué la difusión se utiliza entonces para esto? Ya sabíamos de que en estudios, por ejemplo, cuando hay una ACV en ventana, la difusión era la única técnica que lo mostraba, ¿sí? Sabíamos por qué, porque algo pasaba, se interrumpe el flujo sanguíneo, ese flujo sanguíneo, todas esas células que están ahí en ese momento, ahí en ese lugar, que empiezan, digamos, a morir, comienzan a liberar lo que decíamos, ese edema citotóxico, bueno, pues empiezan a morirse y los movimientos moleculares del agua se detienen en ese sitio, entonces la difusión te lo muestra. Acá va a pasar algo similar. Los movimientos justamente de las moléculas de agua se detienen, pero no porque en este caso no hay irrigación o hay muerte celular, sino porque hay mucha cantidad de células, entonces hace de que la difusión se restrinja. Entonces es un aumento de la señal producto de que toda esa celularidad hace de que las moléculas se muevan de forma más lenta. Entonces alta resolución por un lado que te los daba este T2, y con todos esos parámetros que vimos anteriormente. La difusión que te va a mostrar cuánta cantidad de células hay, si hay restricción de los movimientos de agua producto de una proliferación celular abundante, y además también el gadolinio. ¿Es necesario hacer el gadolinio para pelis de alta resolución para estadificar cáncer de recto? La respuesta es que no, no es necesario. ¿Puedes encontrarte con variantes? Sí, hay lugares que hacen este tipo de estudios con relleno. O sea, quiere decir relleno, que se va a ingresar y se va a introducir, digamos, en el recto o en la vagina una cantidad importante de gel ecográfico. Entonces, justamente lo que va a hacer eso, va a hacer que las cavidades se expandan y se puedan evaluar mejor las paredes. Pero no se hace siempre en todos los lugares. Este estudio tiene también la característica de que el paciente va a tener que hacer una dieta importante durante 2 días aproximadamente, no va a poder comer hojas verdes, por ejemplo, grandes. Al mismo tiempo, eh, va a tener que tomar simeticona para tratar de que no haya gases. Después también vamos a tener que ponerle al paciente una inyección de iosina para que esta pelvis nos quede así, quietita, que no haya movimientos peristálticos. Entonces se recaba toda esa información, el paciente ya te va a venir con todo, ¿dónde? Porque se hizo una videocolonoscopía, le hicieron una biopsia, entonces vas a tener que buscar el material de la videocoloscopía, dónde está el tumor. Después, además de eso, vas a tener que buscar también la celularidad, qué tipo de célula es la que está en ese tumor. Y después recién aplicar ese protocolo. Así que bueno, diseminación linfática entonces hasta acá. El tumor está ahí, ¿verdad? Sí, pero acá hay tumor también. Entonces, ¿cómo vas a angular en este caso? A decir, bueno, a ver, el axial, ¿cómo sería? Ya sabes que el sagital te va a entrar así. Tenés que agarrar sí o sí canal anal, todo en su totalidad y a su vez también el promontorio. Discurre en pared y pared. Entonces el axial va a ser angulado de esta forma.
cortar lo más axial posible al tumor. Y tratar de rodearlo, es decir, como decir, lo rodeas al tumor de alguna forma o la otra para que te quede lo más posible demostrada la pared y el tumor adentro y si hay invasión hacia lo que es el mesorrecto, que es toda esta grasa que ves acá y estos vasitos también importantes. Así que bueno, vamos por mucha charla. A ver, acá tenemos parte de lo que es eh, tumor ya en el mesorrecto. Esto sería mesorrecto, que ahora vamos a ver después en otro plano, va a quedar mejor. Y ves, fíjate, una venita que pasa por acá. Tan, tan. O sea, está contactando con el tumor. Lo más probable que ya ese paciente tenga alguna metástasis en el hígado. ¿Por qué? Vos decís, ¿pero por qué? ¿Por qué va a tener una metástasis en el hígado? Porque toda esta sangre se recoge por circulación portal y va a ir a parar directamente al hígado. Entonces, por eso es el blanco específico, el hígado, para este tipo, digamos, de tumor, donde hace metástasis, por eso lo estudiamos. Entonces, se encuentra en estadios avanzados de la enfermedad, esto ya estaríamos viendo que es con una lesión por fuera, estamos hablando ya de que es por lo menos un T2, T3, y ya está avanzado, obviamente. El pronóstico de este paciente es realmente, ¿cómo decir?, difícil de poder decir, bueno, a ver, más o menos hasta acá, hasta allá, cuánto tiene, cuántos porcentajes. Realmente es cruel, pero bueno, es lo que pasa. Cuestiones milimétricas o cositas así pequeñitas, cambia totalmente el pronóstico de la enfermedad. Ibas a decir algo y se me olvidó, pero bueno, esto es lo que ven acá, esta fascia que vuelve acá, esto es el mesorrecto. Cuando se hace una cirugía para tratar esta enfermedad, acá vemos en este caso como digamos, el tumor está acá, y ya invadió mesorrecto. ¿Qué es lo que se hace? Hay una cirugía que se llama cirugía de Miles, que si lo vemos de este lado es que directamente se saca todo el recto. Se vacía todo esto que está acá, o a veces si la lesión no está tan baja, por ejemplo en este caso está bien, y está más o menos 3 centímetros por encima digamos, del canal anal, se hace una anastomosis. Se saca esta otra parte, ¿sí? Y después, en el futuro, se vuelve a unir. Pero a veces tenemos esos dos casos, digamos, o cómo se operan este tipo de pacientes. Entonces, posibilidades de metástasis, como vemos acá, una metástasis importante, fíjense el tamaño que tiene, ¿sí? Y lo que es la fascia del mesorrecto. Entonces, se saca todo esto, ¿sí? Se saca todo lo que es digamos, el recto junto con la fascia. Y después los diferentes planos, fíjate cómo los vasos contactan con la lesión. ¿Mm? Entonces, ya ahí estamos viendo, este caso se llama ENVI, cuando ya hay contacto de vasos con la lesión y parte del tumor en sí. Cambia drásticamente el protocolo. Otra cosa que les quiero mostrar de esto, fíjense este huesito acá, el sacro. ¿Qué diferencias hay en la señal acá y acá? ¿Por qué? Porque este paciente está operado, como ves acá, toda una línea de cicatrización, o sea, ya está operado, una línea fibrosa, y al mismo tiempo irradiado. Cambia la señal del hueso producto de la radiación. ¿Mm? Seguimos pasando. Acá tenemos otro tumor así. Bueno, este ¿cómo lo cortarías? Tiene una leve inclinación hacia arriba. Entonces vas a buscar el plano más perpendicular posible. Ahí serían los cortes axiales en este caso. Siempre mediciones, ¿no? De dónde está, desde el margen hasta dónde está ubicado. Entonces es muy importante eso. Después, esto, cómo se mide, qué tamaño tiene y al mismo tiempo ese tamaño, cuánto se va hacia la pared o no hacia la pared del mesorrecto. Cuestiones milimétricas hacen de que el protocolo, que el pronóstico sea diferente. Entonces son estudios muy, muy específicos. Después este caso, bueno, esto ya es grosero, ¿no es cierto? Porque es como si fuese un tapón. Es un paciente masculino, fíjate, todo esto es tumor. Además también tiene una fístula acá. Ujú. Todo es tumor. Si uno ve esto y dice, ¿cómo va al baño esta persona? Pero sí, bueno, lo hace, ¿no es cierto? Pero fíjate, todo como está como taponado ahí. Y hay que sacarlo. Este paciente podría directamente ir a un más ganglio por ahí arriba también. Hay que tener cuidado, ¿no es cierto? De ver que no se nos escape nada. Después, otra de las cosas ahí arriba, mira las mediciones ahí. ¿Qué tenemos acá? También ganglios. Fíjate ahí, el tumor viene por acá, parte de la pared, contacta lo que es la parte de la serosa, o sea, se va hacia afuera, ¿sí? Y acá, todo el tumor también. Entonces, más a nivel de la cadera derecha, corresponde al ganglio linfático. Mira esto. ¿Qué le pasó acá a este paciente? Tiene un reemplazo de cadera derecha. Mirá qué lindo que se ve, que no tiene ni un ruido, nada. Hermoso se ve. Fíjate cómo las secuencias estas de alta resolución, cuando son espineco,
cómo hace que estos artificios metálicos disminuya bastante, digamos, todo ese ruido metálico que hay. Diferentes tipos de tumor. Fíjate cómo cambia la intensidad de la señal de tumor. Cuando ves este, está oscuro, tiene una señal oscura. Cuando ves este, está blanquito. ¿Por qué? Porque son células que están produciendo, en este caso, sustancias diferentes. Esto, por ejemplo, es mucina, como dice acá. La mucina facilita que el tumor obviamente infiltre la grasa. Entonces es más infiltrante todavía, es más agresivo todavía, ni hablar de lo que es la celularidad, cuando ves, dice, es pobremente diferenciado. Es decir, pobremente diferenciado. ¿Qué dice eso? Que cada una de las células son todas muy parecidas y muy iguales. ¿Y qué dice la ley de radiobiología? Decía de que todas las células cuando son iguales y hacen todos en la misma función, son menos radiosensibles. Ahora, cuando eran todas más diferentes, así que cumplían diferentes tipos de funciones y demás, son más radiosensibles. Entonces, esto aplica exactamente a las leyes de Bergogne y de Tributo, que era esto que te decía, cómo las células, las formas, la estirpe del tumor y cómo está ubicado hace que todas esas cosas, ese paciente tenga o no, bueno, no solamente la estratificación, sino además también un pronóstico un poquito más alentador que otro. Bueno, mismo paciente en este caso, los tratamientos de adyuvancia ¿no? O directamente adyuvante, quimioterapia y después la cirugía. Bueno, cosas como para seguir englobando y después parte de hígado, ¿no es cierto? Mira lo que te decía anteriormente, parte de difusión. Hígado, ¿no es cierto? Una lesión. Así que puede ser. ¿Es un hemangioma? Puede ser. ¿Qué te dice la difusión? Te dice que hay una restricción importante de la señal. ¿Por qué? Porque tienes un aumento de la señal. Entonces quiere decir que acá hay muchas células. Un montón de células ahí. Detienen el movimiento de agua, ¡pac! Tenés un aumento de la señal. Entonces ya ahí se inferís de que esto que estás viendo es una metástasis. ¿Por qué? Porque hay mucha cantidad de células. Cambia lo que es el valor de B del hígado, ¿cierto? De la difusión normal del hígado, ¿no? Se ve aumentada producto del tumor. ¿Qué pasa aquí? Otros diferentes casos. Fíjate, este paciente también está operado acá con unos clip ahí en el esternón, metástasis, metástasis, ahí por un lado por el otro. Mucho más, blascolostomía también, quistes, también normalitos, no nos podemos encontrar en cualquier cosa. Bueno, no mucho más decir de esto. Planificación, la próstata, acá. Próstata, por un lado, mismo protocolo, mismas secuencias, todo vamos a utilizar. No va a ser necesario estudiar el hígado, pero sí va a requerir contraste. Entonces, ¿qué es lo que vas a estudiar? Fíjate cómo la difusión te marca dónde está, por un lado, la resolución y por otro lado, el contraste. Mirá cómo va. Entonces tenés difusión, la resolución, alta resolución por otro lado y el contraste, ya tenés los tres puntos para que esta enfermedad, obviamente, o esta patología en sí mismo, reaccione de una forma y ya el médico sabe perfectamente qué es lo que estás viendo. Entonces, estos axiales, cuando son con gadolinio, se hace más o menos la pasada entre 15 y 20 repeticiones aproximadamente hasta lograr un equilibrio y a partir de ahí ya se termina el estudio. ¿Mm? Así que bueno, ya estamos por acá, eso está muy interesante para ver, para seguir mirándolo. Lo hice un poquito rápido como para poder terminar el tema. Pero bueno, va más o menos queriendo. Así que bueno, a ver, hay una pregunta acá, ¿no? Bueno, les dejé en el campus práctico una actividad músculo-esquelético. Así que el que lo quiera hacer bien, el que no lo quiera hacer también, me lo manda o no. Me gustaría que lo hagan para que, obviamente, vayan así como entreteniéndose en su casa. Así que bueno, los despido por ahora. Hasta la clase que viene, que tengan buen fin de semana y cualquier cosita, estamos en contacto ahí en el mail. ¿Mm? Nos vemos en la próxima clase. Tal cual. Muy bien. Buen fin de semana para todos y que estén muy pero